Hola, mi nombre es Aide o Aidena, como tú prefieras, y en este video te voy a contar por qué decidí ocultar durante tantos años quién soy y lo que hago. Empezamos. Ay no, qué complicado, ¿no? Bueno, empecemos desde mi infancia. Yo no tuve una infancia normal. No me gustó, honestamente, porque mi infancia fue muy solitaria, muy solitaria. No tengo hermanos, no tenía niños con quien jugar, no tenía niños en mi entorno, así que todo el tiempo estaba sola, todo me aburría, no podía jugar porque me enfadaba. Lo que ocurrió es que en cuanto aprendí a leer, me puse a leer libros. Era mi medio de entretenimiento y creo que eso me dejó mucho tiempo para estar a solas conmigo y con mis pensamientos. Siento que de alguna manera tuvo que ver con lo que soy y en lo que me convertí. Yo veía fantasmas. Pero yo no sabía que eran fantasmas porque yo los veía como gente normal. O sea, yo no sabía... les digo esto de muy chiquitita. De muy chiquitita, como que cuando apenas vas agarrando conciencia. Entonces yo de niña veía fantasmas, pero yo no sabía que eran fantasmas porque yo los veía como gente normal. Yo le sacaba cada susto a mi mamá. O sea, mi mamá cuando yo era muy chiquitita no se dedicaba todavía a esto. Yo siento que un motor para que también ella investigara fue que yo a cada rato la asustaba. En las madrugadas yo tenía, no sé, 4 o 5 años. Y en las madrugadas, cuando estaban dormidos, yo me salía a caminar porque me encantaba la oscuridad. Entonces yo me salía a caminar por la casa y al día siguiente que mi mamá me encontraba acostada en el sillón cuando ella me había acostado en la cama o así y me preguntaba por qué estaba ahí, yo le decía que yo me había ido a hablar con personas a la sala. Siempre tuve esa necesidad de ver qué hay. Entonces, bueno, la asustaba muchísimo. Llegó a colgarme en mi cama sonajas para escuchar, porque yo dormía en un cuarto aparte. Desde esa edad me colgaba sonajas para escuchar cuando se moviera la cama y yo me levantara, porque yo diario amanecía en la sala. Mi mamá se da cuenta que veo fantasmas, se asusta, empieza a tomar esas medidas de colgarme sonajas, de estarme revisando, de poner lamparitas, ¿no? Para que yo no anduviera a oscuras, porque me valía y yo andaba a oscuras por toda la casa. Supongo que mi mamá nunca quiso como asustarme y decirme que eran fantasmas. Voy creciendo y digo, ok, no son personas normales, pero todo el mundo los puede ver. Y cuando voy creciendo más me doy cuenta que no todo el mundo los ve. Y ya cuando entro a esta etapa como de la pubertad, la adolescencia, me doy cuenta que la gente no puede ver bueno, sí pueden, pero no todos. Yo creía que todo el mundo podía ver fantasmas, que todo el mundo podía ver el aura de las personas. Yo creía que todo el mundo podía tener visiones y que era algo completamente normal. Y como yo lo vivía tan normal en mi vida, no se me hacía tema de conversación. Y después me doy cuenta que no. Y sí me empiezo a asustar, la neta. O sea, sí empiezo a decir como, ¿por qué a mí sí me pasa y a ellos no? Hubo muchas dudas que yo tenía, muchas preguntas que me hacía cuando era mucho más joven. Ya en la adolescencia me empiezo a avergonzar muchísimo de esto y empiezo a ocultarlo. Yo no quería que... Ya para esto mi mamá ya trabajaba en este medio y yo no quería que la gente se enterara. Entonces yo nunca le decía a nadie le decía. O sea, por mí que nadie se enterara, me daba tanta vergüenza. No, y peor... O sea, yo a mis relaciones, tanto de amigos como de pareja, nunca, ay, me siento muy mentirosa, nunca les dije nada, nunca, yo de por mí que nunca supieran. Se enteraban ya cuando de plano yo no podía ocultarlo, o cuando veían trabajando a mi mamá, o sin querer yo metía la pata y decía un comentario o así. Yo me sentía muy mal por tener esto y me sentía muy juzgada. Entonces, pues cuando se terminaban enterando, lo que seguía era que se alejaran. Siempre el proceso fue igual y hasta la fecha sigue siendo el mismo, y es que se terminan yendo o alejando porque les da miedo. Y las poquitas personas que sí se quedaban en mi vida era porque no me creían y después se enteraban que sí era cierto o me veían en acción y luego ya les daba miedo. Entonces al final se terminaban alejando. Y creo que eso me generó a mí muchísimo, pues, miedo de decir, pues no quiero que te vayas de mi vida, entonces no te cuento qué soy, no te cuento qué hago, no te cuento nada para así no asustarte. Después me pasa una situación con los muertos y en donde
empiezo a hacer más énfasis en los muertos. Todo esto sucede sin que yo lo quiera o sin que yo lo planeé. Pues pasa una situación con mi abuelita, que también mencioné en el podcast de Gafe, que me deja completamente traumada. Eso sí me costó mucho superarlo. Ese trauma sí me costó mucho sanarlo. Y me reprimo más y digo, no, yo no escucho esto, yo no soy esto, se me tiene que quitar, es cosa de mi cabeza. Otra cosa que me pasaba es que soy muy analítica, yo quiero una explicación para todo, y lo que a mí me pasaba no tenía explicación, simplemente sucedía. Entonces eso me frustraba, el no tener una explicación real y que solo sucediera, y decir cómo sucede si ni siquiera es posible. Y pues lo oculté. Es más, a los desconocidos yo hasta la fecha, si alguien llega y me habla sobre esto, yo le digo, no es cierto, eso no existe, no les creas nada. No, a mí no me da nada si la gente no me cree. La gente tiene todo el derecho de creer o no creer lo que quieran. El problema es cuando te ponen a explicar algo que de por sí ya es difícil y de todos modos no te creen nada. Dices, no me pongas a explicarte porque ya está siendo difícil. Por eso me reprimí y por eso lo guardé. Y el principal motivo del por qué oculté lo que soy es porque la vida de lo que ahora se le conoce como bruja, que creo que es un término mal utilizado, porque las brujas eran personas muy sabias y creo que es de admiración que alguien te diga bruja, pero pues bueno, ahora se utiliza como ofensa. Ahora lo que es ser bruja es muy rechazado. Creo que sí ha sido a lo largo de los años y no quería que me rechazaran. Entonces creo que fue una manera de protegerme a mí misma, pero ya me cansé de ocultarlo y ya me cansé de fingir que no lo tengo. Lo veo como un acto de aceptación hacia mí y de poder decir, pues sí hablo con los muertos, sí los escucho, sí veo cosas que van a pasar en un futuro, y esto es lo que soy y es lo que hay. Y creo que pues estoy lista para que la gente que se quiera alejar de mi vida se aleje, y la que quiera llegar, pues bienvenida. Entonces bueno, este fue un resumen, porque pues no se pueden resumir, no se pueden hablar casi 23 años de vida en un video, pero este canal lo voy a utilizar para irles contando las experiencias que he tenido, que han sido muy raras, la verdad. Y les voy a contar experiencias que he vivido paranormales, experiencias que he vivido que han tenido su toque divertido, experiencias fuertes, experiencias tristes, experiencias felices. He tenido de todo. Entonces este canal lo voy a utilizar para que sepan cómo es el mundo de una bruja. Lo voy a utilizar para eso, para darles algunos tips, para explicarles cómo fue mi proceso de aceptación y de progreso en este tema. Podemos usar el tarot por ahí, cositas que tengo, que utilizo, que guardé en una caja. Aquí enfrente tengo la caja que guardé así en el fondo de mi closet donde nadie viera la caja, y les voy a mostrar algunas cositas y creo que va a ser muy divertido. Y bueno, nos vemos en próximos videos. Chao.